Buenos días, proseguimos con la clase 2. La clase 2 vamos a hablar del contrato de trabajo, sus caracteres. Los mismos ofrecen un paralelismo bastante claro respecto a las características de la relación laboral. Inicialmente podemos hablar de qué se trata la prestación que identifica la actividad desempeñada por el trabajador de una actividad consciente del ser humano. Eso implica que aquellas actividades en las que el ser humano, la persona, carece de la capacidad intelectiva para tomar decisiones, la actividad que pueda llevar a cabo no puede ser objeto de derecho del trabajo, puesto que el elemento volitivo estaría ausente de la prestación del servicio. En segundo término, hablaríamos de una actividad económica creadora de una utilidad económica genérica. Obviamente, este requisito se encontrará en la mayoría de las ocasiones en las que hay contratos de trabajo, pero no en todas. Hay algunas actividades, como hemos visto al repasar la amplitud de las diversas actividades que pueden quedar amparadas bajo el paraguas de la relación laboral. Esta será la norma genéricamente característica, aunque en ocasiones, ejemplo supuesto de la prestación de servicios en el hogar familiar, o bien cuando estamos ante la actividad que desempeña una ONG, en esos supuestos serían excepciones que no obstante no desvirtuarían la hipotética existencia de una relación de trabajo. Se trata de una prestación llevada a cabo por cuenta ajena. Es el empresario el que dispone los medios económicos y el que arriesga su capital, el que obtiene el beneficio, o al final las pérdidas es el empresario. Se realiza, en cuarto lugar, bajo la dependencia del empleador, que es el que dispone cómo se va a llevar a cabo la prestación de servicio. También se presta en régimen de libertad, aunque haya situaciones en las que el trabajador pueda estar realizando algún tipo de actividad cuando está privado de libertad. Normalmente los trabajos forzados hay que dejarlo al margen de la prestación de servicio. También la habitualidad es otra característica del contrato de trabajo, que se dirige con normalidad en el medio de vida de los trabajadores. Quiere decir que actividades muy puntuales y esporádicas no serían objeto del derecho del trabajo, lo cual no quita que en un momento dado pueda haber contratos de trabajo temporalmente muy limitados en el tiempo y donde la prestación de servicios está particularmente acotada en un espacio temporal mínimo. A la hora de hablar del derecho del trabajo, podemos ofrecer una doble perspectiva que nos ofrece una visión diferente. Podemos hablar del derecho individual del trabajo, cuando partimos de un negocio jurídico de carácter individual. Podemos hablar del derecho colectivo del trabajo. Vamos a ver qué proyección tiene el derecho individual del trabajo. Inicialmente se trataría de la perspectiva que tiene el contrato de trabajo como un negocio jurídico. Es un contrato que firma, que suscribe empresa y que suscribe el trabajador. Precisa de unos requisitos para su válida celebración. Un niño de 8 años no puede firmar un contrato de trabajo en la construcción. Hay una serie de requisitos que hacen que la persona tenga aptitud para suscribir el contrato de trabajo. El contrato de trabajo ha de tener una forma. Eso no impide que se pueda plantear la hipotética existencia de un contrato de trabajo verbal.
es perfectamente posible. Luego habrá eventuales problemas a la hora de acreditar que efectivamente ese contrato verbal se ha materializado en una prestación de servicio. Pero es un problema diferente. También es significativo pues, pensar, por ejemplo, que un contrato temporal normalmente solo podrá ser temporal con una finalización tasada y predeterminada en el tiempo cuando ese contrato haya tenido una cobertura escrita. Es excepcional que pueda tener, que pueda considerarse temporal si no ha tenido la cobertura y la acreditación adecuada del carácter de la temporalidad. El posible contenido específico concreto pues, se debe recoger en ese contrato de trabajo. La relación que surge del mismo también deriva de ese pacto individual que existe entre empresa y trabajador. Hay que tener en cuenta que el contrato de trabajo tiene, frente al resto de contratos civiles, que habitualmente, aunque no de forma necesaria, se materializan en un momento concreto, la relación laboral tiene una particularidad y es que es una prestación de servicio que tiene vocación de continuidad en el tiempo, por una razón muy sencilla. Suele constituir el medio habitual de vida de un enorme número de trabajadores. Por tanto, las vicisitudes que se producen a lo largo del tiempo, significativamente en los tiempos que estamos, muchos centenares, miles de relaciones laborales se han visto afectadas por la pandemia. Pues, un contrato en el que hay una adaptabilidad a las circunstancias que concurren en relación al objeto de la producción y al desarrollo de la actividad característica de la relación laboral. El derecho individual del trabajo también tratará sobre las condiciones de empleo, qué función específica desarrolla el trabajador en la empresa. Eso vendrá definido de entrada por la categoría profesional que le sea reconocida en el contrato de trabajo y efectivamente por las funciones que en el desarrollo del mismo finalmente realice. Aparecerá concretado también el lugar de prestación de servicio. Hay empresas que tienen muchos centros de trabajo. El contrato concretará de forma efectiva cuál es el lugar de trabajo que le corresponde. Y también se deben de identificar las condiciones de trabajo. La jornada, es decir, si es de jornada partida, un sistema de trabajo a turno, jornada continuada. También se identificará cuál es el salario. En ocasiones hay una simple remisión al convenio colectivo de la empresa. También habrá que hacer mención a las medidas de seguridad, que en principio corresponde a la empresa desplegar las medidas suficientes para que la prestación de servicio se lleven a cabo en condiciones de seguridad. Aquella vieja excusa que decían las empresas después de que se hubiera producido un accidente de trabajo: no sé, ¿será que el trabajador no ha tenido cuidado? Ojo, la empresa tiene la obligación puntual de ofrecer un entorno seguro de trabajo, con maquinaria segura y con una evaluación previa de los riesgos laborales que evite que las condiciones de trabajo sean peligrosas. Frente al derecho individual del trabajo tenemos el derecho colectivo del trabajo. Dentro del derecho colectivo del trabajo encontramos una situación característica que no encontramos en ningún otro lugar de las relaciones sociales. Y esa particularidad consiste
en que los trabajadores y las empresas van a negociar las condiciones laborales adaptando la normativa general a las condiciones específicas del tipo de sector, del tipo de actividad, para poder concretar pues, cuáles son las diferentes categorías profesionales, qué tipos de contratos temporales se ajustan más y mejor al tipo de actividad desarrollada, etcétera, etcétera. Aquí tienen cabida, a la hora de negociar con la empresa, los representantes de los trabajadores. Entran en juego los sindicatos, entran en juego los delegados de personal y las asociaciones empresariales. Entre todos, a través de las fórmulas establecidas, deben de desempeñar algo fundamental, que es la negociación colectiva, que facilitará la solución de los conflictos laborales, que es uno de los grandes problemas tradicionales e históricos que tiene el derecho del trabajo, que consiste en un posicionamiento de intereses enfrentados, el de la empresa para obtener beneficios, el del trabajador para obtener unas condiciones de trabajo que se ajusten al esfuerzo desplegado. De ahí pues, se deduce una negociación específica que facilitará el que con la autorregulación que se deriva de esa negociación colectiva, de esa negociación convencional, se puedan alcanzar pues, unas reglas de juego que faciliten el que la prestación de servicios se lleve a cabo de una manera consensuada por las partes y que acoja la mayoría pues, de las pretensiones de las mismas. Dentro del derecho colectivo pues, se contemplan medidas de presión o de conflicto colectivo. Cuando hay situaciones de tensión que no han obtenido un adecuado cauce, pues recurrimos a las medidas los trabajadores pueden recurrir a las típicas medidas de presión, pueden recurrir a la huelga como medida más llamativa, aunque existen otros medios de presión de menor calado. También existe pues, la posibilidad por parte de las empresas, que esa posibilidad es muchísimo más restringida, de cierre patronal. Luego, también existe la posibilidad, a través de la negociación colectiva, de que los sujetos que forman parte de las relaciones laborales, los representantes, significativamente los representantes de los trabajadores, puedan intervenir en la negociación de las condiciones de trabajo a nivel de política social, es decir, al más alto nivel, negociando con el gobierno. Existe la posibilidad de llevar a cabo el diálogo social, que permite pues, de que elementos clave de la prestación de servicios, como pueda ser pues, la negociación del salario mínimo interprofesional, la negociación de los elementos clave de la negociación colectiva, puedan negociarse entre los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios y el propio gobierno. También existe la posibilidad de participación institucional, es decir, los representantes de los trabajadores pueden formar parte de las instituciones, por ejemplo, pues pueden participar a la hora de tomar decisiones en organismos públicos, como pueda ser pues, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde intervienen, tienen la posibilidad pues, de opinar, de participar, de sugerir medidas que puedan materializarse a la hora de llevarse a cabo la prestación de servicios. En cuanto a los fines y funciones de las normas laborales, pues hay que tener presente una condición especial.
Cuando surge el derecho del trabajo, la negociación entre empresa y trabajador surge pues, de una negociación en la que existe de base, como punto de partida, una situación de desigualdad patente. Muchos trabajadores abandonan el campo y se dirigen a la ciudad buscando a las nuevas empresas, buscando una forma nueva de subsistencia, pero acuden en masa y los empresarios, los titulares de los medios de producción, tienen la posibilidad de imponer las condiciones de trabajo. Si hay muchos trabajadores que pretenden prestar servicios en mi empresa, para cobrar el salario quiere decir que yo puedo bajar los salarios de manera que, aunque haya algunos que no quieran, dado el gran número de trabajadores que quieren trabajar, pues siempre voy a encontrar trabajadores que obtengan unos servicios a la baja. ¿Eso qué hace? Pues eso lo que hace es que se rompa ese principio de negociación en un nivel de paridad entre empresa y trabajador, de manera que aparece el derecho del trabajo para tutelar a la parte más débil. Pretende tutelar al trabajador en cuanto a persona. No es un elemento sin más que forma parte de una prestación de servicio. Hay que reconocerle unos derechos. Y en tanto que prestador de servicios de una relación laboral, en la que el empresario impone las reglas del juego, el derecho del trabajo ofrece unas condiciones, en cierto modo impone, unas condiciones mínimas de trabajo que la empresa ha de verse obligada a cumplir. Entre ellas, una jornada máxima. Sabemos que históricamente en el siglo XIX había jornadas inacabables de 14 y 16 horas. Hoy existe una jornada mínima. Por encima de esa jornada se entiende que estamos ante horas extraordinarias que se han de retribuir. Hay descansos mínimos. Hay derecho a un día y medio de descanso semanal. Existe un derecho a vacaciones, normalmente de un mes en cada año natural, cuando se completa la prestación de servicios durante todo el ejercicio. Existe un derecho a un salario mínimo o al salario que establezcan en función de la categoría profesional los diferentes convenios colectivos. Estamos, por tanto, ante normas imperativas que son obligatorias por parte de aquellos que suscriben el contrato laboral, que son susceptibles de mejora, pero no son susceptibles de ser empeoradas. De manera que las normas laborales fijan el contenido mínimo de derechos que le corresponden a los trabajadores. Se establece así una regla adecuada que permite ofrecer soluciones al conflicto laboral, en el que la empresa lo que pretende básicamente es poner en juego una inversión para obtener unos beneficios. El trabajador lo que pretende es valorar el tiempo efectivo de trabajo y lo que pretende, pues, a cambio, obtener un salario que tenga unas condiciones que le permitan, pues, cubrir sus necesidades vitales. El empresario tiene unas facultades especiales de dirección y de disciplina. Tiene la posibilidad de sancionar al trabajador si incumple las obligaciones que le incumben. Pues, de hecho, en los convenios colectivos suele haber un apartado en el que hay un régimen sancionador, de manera que si el trabajador incumple esas normas, el empresario puede reaccionar imponiendo sanciones que pueden obtener la calificación de leve, grave o muy grave, pudiendo alcanzar incluso el despido. El trabajador tiene a priori el deber de obediencia
de diligencia y de rendimiento. El trabajador a priori, si entiende que alguna orden es inadecuada, salvo que sea directamente ilícita, o puede ser a un guardia de seguridad decirle, si entra una persona de color, le da 2 golpes y lo echas que no entre. Obviamente, está el empresario en ese contexto estaría obligando al trabajador a que cometiera un delito. Obviamente, en esa situación se puede entender que el trabajador está dispensado de hacer frente a una orden empresarial que por sí misma es constitutiva de delito. Pero en otro caso sí hay que tener en consideración que primero lo que el trabajador queda obligado a hacer es cumplir la orden, y si existe alguna irregularidad que se derive de la misma, orden inadecuada, se corresponde con otra categoría profesional, afecta a mi dignidad como trabajador, pues tendrá los mecanismos para poner en marcha la reclamación que entienda procedente. Los trabajadores, por otra parte, pues tienen la posibilidad de intervenir en las decisiones que llevan a cabo las empresas a través de la negociación colectiva y a través de los cauces que se establezcan para poner en marcha pues, decisiones que son relevantes en el orden empresarial, como puede ser pues, un expediente de regulación de empleo o decisiones que puedan implicar el desplazamiento de una parte de la plantilla, la modificación de las condiciones generales de trabajo, etc. Hay que tener en consideración que el arrendamiento de servicios es el punto de partida del que surge la relación laboral. El arrendamiento de servicios, como tal, procede del Código Civil. En el Código Civil se establece pues, la posibilidad del intercambio entre personas de la prestación de servicios a cambio de una cantidad económica. El derecho laboral lo que establece a continuación y desarrolla son unos derechos mínimos que se ha de reconocer al prestador de los servicios. Reconociendo ese punto de partida que tiene el derecho civil, pues hay que tener en consecuencia que en ocasiones, en muchísimos aspectos de la relación laboral, el derecho civil va a ser el derecho común del que vamos a extraer normas que nos van a permitir completar las lagunas que no desarrolla de forma explícita el derecho del trabajo. Ahí podemos encontrar pues, normas del tipo de la capacidad para contratar y otra serie de elementos que podemos sustraer de esa regulación común que nos ofrece el Código Civil. Y bien, aquí, en este punto, pues terminamos la clase segunda correspondiente a nuestras lecciones de Derecho del Trabajo.